Buenos días, mi nombre es Dominici Luciana, soy R1 de la Residencia de Bioquímica Clínica del Chaco y hoy les voy a presentar mi Ateneo, que lo realicé en la rotación de neonatología en el Hospital Perrando y se titula como Incompatibilidad sanguínea neonatal. Vamos a comenzar con los objetivos de este Ateneo, que son principalmente conocer qué es esta incompatibilidad sanguínea neonatal y también quiero que nos llevemos de este Ateneo poder entender las diferencias que tiene esta incompatibilidad con lo que es la anemia fisiológica del recién nacido. Entonces vamos a comenzar hablando de esto, de qué pasa en la anemia fisiológica del recién nacido. Como ya sabemos, al momento del nacer, el niño tiene un gran contenido de hemoglobina fetal. En un recién nacido a término, este contenido es del 70% más o menos, y si es pretérmino, incluso puede ser mucho más alto, de un 90 a un 95%. Esto es necesario porque es la única forma que tiene el feto de sacarle el oxígeno a la hemoglobina de la madre, porque tiene una mucha mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina del adulto o del niño. Al momento del nacimiento, el recién nacido se encuentra con una mayor disponibilidad del oxígeno, pero esta afinidad sigue siendo también mayor, entonces le cuesta eh, entregar el oxígeno a los tejidos. Entonces, de por sí, los glóbulos rojos con hemoglobina fetal tienen una vida media menor. En un recién nacido a término, esta vida media es de 20 a 25% menos que un glóbulo rojo normal que conocemos. Entonces, esta menor vida media y esta necesidad de poder soltar el oxígeno a los tejidos va a favorecer el recambio a lo que es la hemoglobina A1. Entonces, todo este recambio de hemoglobina, esta menor vida media del glóbulo rojo, nos va a llevar a lo que es la anemia fisiológica del recién nacido, que esta se va a confirmar cuando se llega a tener un descenso de hemoglobina por debajo de 15 y un descenso de hematocrito por debajo de 45. Entonces, esta anemia, por lo que venimos hablando, si es por destrucción de glóbulos rojos y recambio de hemoglobina, estamos hablando de una anemia hemolítica. ¿Qué sucede en la hemólisis? Vamos a tener la liberación del grupo hemo de los glóbulos rojos y se va a dar todo su metabolismo. Este metabolismo va a ser va a comenzar con em, la, el- la- con la hemoxigenasa que va a pasar el grupo hemo a la biliverdina. Y luego esta va a ser reducida por la biliverdina reductasa a bilirrubina no conjugada. Esto sucede en plasma. La bilirrubina no conjugada o indirecta va a ser transportada al hígado a través de su unión con la albúmina. Al llegar al hígado va a ingresar a este mediante difusión facilitada o difusión simple y una vez dentro del hígado, en el retículo endoplasmático liso, se va a metabolizar mediante la acción de una enzima llamada uridin bifosfato glucuronidil transferasa, que esta lo que permite es que la bilirrubina no conjugada o indirecta se una a mono o diglucurónidos, como por ejemplo el ácido glucurónido. Esto lo que permite es generar la bilis conjugada o directa, que también la conocemos así, que es soluble. Esta, a través de la bilis, va a ser liberada al sistema gastrointestinal, donde se va a eliminar por la materia fecal principalmente. Cierta proporción de esta bilirrubina directa va a ser metabolizada por lo que es la enzima beta-glucuronidasa en el sistema gastrointestinal, liberando nuevamente bilirrubina indirecta, que por circulación enterohepática va a pasar de los intestinos hacia el hígado nuevamente. Esto es en cualquier mecanismo de hemólisis. Entonces, esta hemólisis exacerbada que se va a dar va a llevar a una hiperbilirrubinemia. No solo por el proceso de la hemólisis, sino por el hecho de que el recién nacido de por sí tiene hemoglobinas muchísimo más altas y hematocritos mucho más altas que los pacientes normales, niños o adultos. Vamos a tener de por sí la mayor destrucción de los glóbulos rojos por este recambio de hemoglobina, pero a su vez el hígado de un recién nacido es inmaduro, no está totalmente desarrollado. Entonces vamos a tener una menor captación de la hemoglobina a nivel del hígado.
Y esta también menor maduración del hígado hace que sus enzimas no tengan un 100% de actividad. Entonces, esta UDP, glucuronidiltransferasa, tampoco va a ser tan activa como para poder conjugar esta bilirrubina. Y sumado a esto, también tenemos una mayor circulación enterohepática. Entonces, lo poco que se conjuga, mucho va a volver al hígado por esta circulación. Toda esta hiperbilirrubinemia va a llevar a lo que nosotros conocemos como la ictericia neonatal fisiológica, que es esa coloración amarillenta del recién nacido. Para que esta hiperbilirrubinemia llegue a ser ictericia, o sea, visible, sea un signo, tiene que estar por encima de los valores, valor de 5 miligramos por decilitro, que es un valor normal en un recién nacido. O sea, un recién nacido a las 24 horas tranquilamente tiene un valor de 5 y eso es normal, comparado al adulto que tiene un valor de 1. Y eso ya es ictericia. Pero la característica de esta ictericia fisiológica es que es leve, transitoria y autolimitada. Leve porque no va a superar los valores normales para el recién nacido, que son más altos que el adulto, como dije, o sea, en un 24 horas el valor normal es 5, pero a lo largo de los 7 días llega a un valor de 15, o sea, son mucho más altos. Es transitoria, arranca desde el día 2 de vida, o sea, luego de las primeras 24 horas, y finaliza de forma normal y autolimitada en el día 7. Algo que quiero que quede claro acá es que lo que finaliza en el día 2 a 7 es la ictericia. La anemia fisiológica del recién nacido no finaliza en la primera semana de vida, sino que sigue disminuyendo el hematocrito y la hemoglobina hasta la semana 8-12 que llega a su valor mínimo. Ahí es cuando empieza a subir de nuevamente el hematocrito y la hemoglobina porque va a tener una mayor respuesta a la eritropoyetina. Los valores mínimos en un recién nacido a término son aproximadamente de 11 y en un recién nacido pretérmino puede llegar a 7 o 9. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta hemólisis del recién nacido o anemia fisiológica del recién nacido? Principalmente vamos a prestar atención al frotis, donde vamos a ver la morfología de los glóbulos rojos y la presencia de eritroblastos. ¿Qué pasa? Nosotros esperamos en una hemólisis una alteración del hemograma. No es habitual encontrar ni esferocitos, ni esquistocitos, ni nada de esto en la anemia fisiológica del recién nacido. Pero sí vamos a tener un porcentaje de eritroblastos normal hasta el cuarto día de vida. El recuento de reticulocitos entre el día 1 y el día 3 puede llegar entre 4 a 6%, eso es normal en la anemia fisiológica, y podemos tener una leve policromatofilia. La bilirrubina es importante tener en cuenta el ascenso que va a tener, si es muy rápido, si es de forma despacito, y la ictericia que va a tener el paciente, o sea, tanto clínico como el valor de laboratorio. Y en el caso de que se esté sospechando de otro mecanismo, va a ayudar mucho la química, los valores del LDH, los valores de aptoglobina, que no se suelen ver tan alterados con lo que es la anemia fisiológica. Y la prueba de Coombs, que ya vamos a entrar más en esto. Entonces, acá hablamos de la hemólisis del recién nacido, que hablamos de lo que es la hemólisis fisiológica, pero no es la única que tenemos. También tenemos una hemólisis en el recién nacido que puede ser patológica. Y esta patológica puede ser inmunomediada o no inmunomediada. La no inmunomediada no va a ser tema de este Ateneo, pero es básicamente el déficit de alguna enzima, como el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por ejemplo. En este Ateneo nos vamos a enfocar de lo que es la hemólisis inmunomediada. Entonces, para entrar en este tema, vamos a hablar de lo que es la incompatibilidad sanguínea feto-materna. Como ya muchos conocemos, durante todo el embarazo, la madre le va a pasar anticuerpos al bebé. Esto es muy importante porque el sistema inmunitario del bebé es primitivo, no está desarrollado y es indispensable que la madre lo proteja de esta manera. Pero en los casos de que el feto tenga algún antígeno que pase a circulación materna y genere una respuesta en el sistema inmunitario de la madre frente a este antígeno fetal, también va a pasar a la placenta. Esto no se discrimina y esto puede afectar al feto. Entonces, esto es una desventaja de cierta manera. ¿En qué casos puede ser esta desventaja? Cuando estos anticuerpos están dirigidos contra los eritrocitos fetales. ¿En qué casos podemos verlo? Por ejemplo, en la incompatibilidad del grupo ABO. Esta es la incompatibilidad más frecuente y se da en los casos en la que la madre es o positivo,
y el bebé es del grupo A o B, heredado por un antígeno paterno. Esta, como dije, perdón, es la menos grave que se va a ver dentro de las incompatibilidades sanguíneas y esto se debe a que, principalmente porque los eritrocitos fetales tienen menor cantidad de antígeno ABO que un adulto. Y a su vez, este antígeno es más ubicuo, o sea, está en muchos tejidos del cuerpo. Entonces, esto lo que permite es que cuando los anticuerpos de la madre pasen a la sangre fetal, no solo vaya dirigido a los glóbulos rojos, sino que se distribuya de forma que gran cantidad de estos anticuerpos van a ser neutralizados por los otros tejidos, sin atacar tanto a los glóbulos rojos. Y otra razón es que estamos hablando del grupo ABO y si recordamos un poco inmuno, estamos hablando de un antígeno que es carbohidrato, que genera una menor respuesta inmunitaria y principalmente la respuesta que genera es IgM, y esta no atraviesa la placenta, pero sí genera cierta proporción de IgG, que esta es la que va a atravesar la placenta y atacar a los glóbulos rojos fetales. Entonces, como dije, es la más frecuente, un 15% de los niños pueden presentar incompatibilidad ABO. Esta prevalencia es en población blanca y solo un 5% presenta signos y síntomas. Y estos no son graves. En los niños africanos, en la raza negra, se ve mucha mayor gravedad en esta incompatibilidad sanguínea, pudiendo evolucionar a lo que es la enfermedad hemolítica perinatal, que en la raza blanca no están registrados casos con la incompatibilidad ABO. Entonces, ¿cuáles son los signos que puede presentar este 5%? Una hiperbilirrubinemia que puede llegar a generar kernicterus. ¿Esto qué es? Es una encefalopatía asociada, neurotoxicidad, así también encefalopatía, provocada por la toxicidad que tiene la bilirrubina. Que es importante que entendamos que la bilirrubina que puede llegar a generar esto es la bilirrubina indirecta, no unida a la albúmina. Es la que puede atravesar la barrera hematoencefálica y afectar a lo que es toda la síntesis de ADN y la síntesis de proteínas, dando esta neurotoxicidad asociada a la bilirrubina. En los casos de los niños que tienen incompatibilidad ABO, se suele ver esta anemia hemolítica y se suele ver anemias más graves que la anemia fisiológica y valores de bilirrubina más altos que los que se ven en la hiperbilirrubinemia fisiológica, pero no suele tener más alteraciones a nivel de laboratorio que eso. Son levemente más altos, pero a nivel de hemograma, química, tampoco se ve tan afectados los valores. Y la bilirrubina llega a los valores máximos entre las primeras 24 horas y las 48. No queda solamente en las primeras 24 horas. Otra desventaja de este pasaje de anticuerpos y que se puede llegar a la incompatibilidad sanguínea es que esta incompatibilidad evolucione a lo que es una enfermedad hemolítica perinatal, también conocido como eritroblastosis fetal. Esta se va a dar en lo que es la incompatibilidad RH. Esta incompatibilidad de RH se va a dar cuando la mamá es RH negativo y el feto hereda el antígeno positivo del padre. ¿Qué antígeno es el que se ve más implicado? Es el antígeno D. El grupo Rhesus tiene gran cantidad de antígenos de C mayúscula, minúscula. El que más se asocia a esta incompatibilidad y a la enfermedad hemolítica perinatal es el antígeno D. Entonces, ¿qué pasa en la enfermedad hemolítica perinatal asociada a la incompatibilidad RH? No se va a dar en un primer embarazo, porque necesita primero una sensibilización, es decir, que los glóbulos rojos fetales con este antígeno pasen a la sangre materna. Esto se va a hacer en una hemorragia feto-materna, que puede ser propia del embarazo o puede ser por algún aborto previo, que eso es también muy importante porque la madre pudo haber tenido un aborto que haya dado esta sensibilización y no se haya enterado. Entonces, en el primer embarazo, de alguna manera, la sangre del feto va a llegar a la sangre materna y esto va a generar una sensibilización, una respuesta del sistema inmune de la madre contra esos glóbulos rojos fetales, generando anticuerpos en proporción IgM y también IgG de memoria. Este riesgo de sensibilización va a ser menor si aparte de ser RH incompatible, es ABO incompatible. Es decir, que la madre sea, por ejemplo, ser O negativo y el feto sea A positivo. Porque al ser ABO incompatible, la madre, como dije,
perdón, no lo dije, lo voy a decir ahora, no necesita una previa sensibilización. ¿Por qué no necesita una previa sensibilización? Porque los antígenos del grupo ABO están en alimentos, están en bacterias, y la madre generalmente ya está sensibilizada al momento del primer embarazo. Entonces, en este primer embarazo, donde sería la sensibilización RH, si es ABO incompatible, al momento de que la sangre fetal ingrese a la sangre materna, ya va a tener los anticuerpos, y estos anticuerpos van a atacar a los glóbulos rojos fetales que entren en la circulación materna, neutralizándolos y evitando esta sensibilización o disminuyendo el riesgo de sensibilización por la incompatibilidad RH. Entonces, un nuevo contacto, un nuevo embarazo con el antígeno RHD va a estimular la rápida producción de inmunoglobulina G, que en este caso es el antígeno RH es una proteína, es muy inmunógena, la respuesta va a ser bastante exacerbada comparado al grupo ABO. Y estos anticuerpos van a atravesar la placenta y van a ingresar a la circulación fetal atacando a los glóbulos rojos fetales. Estos, entran a la circulación y al marcarlos para la destrucción de los glóbulos rojos, estos van a ser destruidos por el propio vaso del feto. Entonces, ¿qué nos va a llevar esta hemólisis en el feto? Un aumento de la bilirrubina a expensas de la indirecta, como veníamos hablando anteriormente. Pero, ¿qué pasa? En la panza, en el embarazo, esta bilirrubinemia va a ser más fácil de eliminar porque se elimina a través de la placenta. No necesita tanta metabolización como si la necesita un neonato. Que como dijimos, el neonato no va a tener la capacidad de eliminarla a la velocidad de que se forma. Entonces, desde el momento del nacimiento hasta las primeras 24 horas, al tener esta falta de eliminación y necesita el propio recién nacido eliminar esta bilirrubina, se va a ver un aumento muy drástico dentro de estas primeras 24 horas de la bilirrubina, alcanzando un pico muy alto. Entonces, toda esta hiperbilirrubinemia y esta anemia hemolítica nos va a dar las características clínicas, que pueden ser perinatales, o sea, en la panza ya se pueden ver las características clínicas, y también postnatales. ¿De qué van a depender todas estas características clínicas? Del grado de hemólisis. El grado de hemólisis, ¿de qué va a depender? Del título de anticuerpos que tenga la madre. De forma prenatal se puede ver placentomegalia, es una placenta engrosada, hepatosplenomegalia, anemia ya del feto y polidramnios, es decir, aumento del líquido amniótico. Y a su vez, en los casos más graves puede aparecer lo que es la hidropesía fetal o hidrops fetalis, que se asocia con una gran mortalidad, o sea, más del 50% de los fetos que presentan hidropesía fetal fallecen. ¿Y qué es esto? Esto se ve cuando hay un acúmulo de líquido en dos o más compartimentos o cavidades, es decir, derrame, pues pleural, ascítico, pericárdico, el pleural puede ser uni o bilateral, o también edema cutáneo, que principalmente se ve en lo que es el cuero cabelludo. Esto ya se puede evidenciar en la ecografía, o sea, ya lo puede padecer el feto. Y toda esta pasaje de líquido a otros compartimentos puede llevar a lo que es un shock cardiovascular por una hipotensión. A mí me pareció raro decir por qué se produce este edema o estos derrames, y es porque la propia anemia hemolítica hace una alteración en lo que es todo el endotelio, entonces lo hace más permeable al plasma, al líquido, entonces este va a pasar de un compartimento al otro de forma natural por la propia anemia hemolítica y la alteración del endotelio. Esta misma alteración también puede llegar a producir lo que es la coagulación intravascular diseminada, la ketopenia, o sea, se puede complicar muchísimo las condiciones del feto y del recién nacido. En el caso de los recién nacidos, vamos a tener ya signos y síntomas neurológicos, si esto lo presenta, como por ejemplo el letargo, va a tener taquipnea, taquicardia, todo propio por una hipotensión y el shock cardiovascular que se puede estar produciendo por estos edemas, y la hepatosplenomegalia por tratar de poder captar todos esos hematíes marcados y eliminarlos de circulación. Y bueno, esta hidropesía fetal no solamente va a dar un shock cardiovascular perinatal, sino que también la puede dar postnatal. Todos los derrames leves pueden llevar a daños que queden
irreversibles, como por ejemplo dificultad respiratoria o en casos más graves, enfermedades respiratorias y hipoplasias pulmonares. Y en los casos de la anemia, si no es tratada de forma adecuada y a tiempo, porque el pico es muy alto, muy rápido, va a progresar a Kernicterus, que es esta neurotoxicidad que hablé anteriormente, pero en estos casos, cuando es muy grave, puede llevar a daños a largo plazo, que lleven al coma y a la muerte del feto, sordera neurosensorial, o sea, es grave, entonces hay que detectarla a tiempo y tratarla a tiempo. Entonces, el recién nacido con incompatibilidad de RH, lo que se le va a hacer primero es evaluar el grado de hidropesía. ¿Cómo se evalúa el grado de hidropesía? Viendo la anemia, la hepatosplenomegalia, si tiene una presencia de púrpura, si tiene, cuál es el grado de prematuridad que vaya a tener, porque se asocia a partos prematuros. Y en la sangre del cordón es indispensable que se tome muestra y se analice hematocrito, hemoglobina, plaquetas, bilirrubina, proteínas totales, albúmina y se le haga el grupo de RH y el CUMS directo para evaluar los eritrocitos fetales. Es muy importante el dosaje de albúmina en estos casos porque, como yo había hablado anteriormente, la bilirrubina indirecta se une a la albúmina para viajar al hígado. Entonces, ya que el hígado es inmaduro, ya que la tasa de hemólisis es alta, si aparte tenemos una una albúmina baja, su transporte al hígado va a ser menor y esto va a aportar a esta mala depuración de la bilirrubina a nivel del plasma. Y esta albúmina también es importante que sea un dato que se dé desde el laboratorio cuando se lo pide por el hecho de que va a afectar a los valores de bilirrubina que se tienen que alcanzar para iniciar el tratamiento del paciente. O sea, interfieren en los valores de referencia. Entonces, a nivel de laboratorio, ¿qué vamos a ver? Me parece importante compararlo con la anemia fisiológica del recién nacido. Este cuadrito es dentro de las primeras 24 horas, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Los reticulocitos ya en las primeras 24 horas van a estar aumentados y, como ya había dicho, en la anemia fisiológica, si bien en las 24 horas pueden ser normales o disminuidos, pero en los primeros 3 días aumentaba hasta 4 o 6%. En estos casos los reticulocitos ya aumentan un poco más. Lo mismo los eritroblastos. Tienen un alto porcentaje de eritroblastos, por eso también es que se conoce la enfermedad como eritroblastosis fetal. Y también la policromatofilia va a ser mayor. Eso a nivel de hemograma. La bilirrubina va a estar aumentada y muy aumentada dentro de las primeras 24 horas. Esto no lo vemos en la anemia fisiológica del recién nacido, va a ser normal. Recordemos que va a ser normal para el recién nacido, no comparándolo con un adulto. El recién nacido tiene un valor normal de hasta 5. La prueba de CUMS se la va a realizar, como dije, en la sangre del cordón y va a ser positiva en la incompatibilidad. Va a ser siempre positiva en la incompatibilidad de RH. En la incompatibilidad hago por la presencia, el número de anticuerpos IgG que hay, puede llegar a ser negativo. Y la morfología a nivel de el hemograma, en la anemia, como dije, es normal, no suele verse afectada ni entre las primeras 24 horas ni luego, pero en el caso de la incompatibilidad sí vamos a tener la presencia de esferocitos, y en bastante proporción, porque como dije, esto es algo que ya arranca en la panza. Entonces, la diferencia también está en el pedido médico de que en la anemia fisiológica el médico va a controlarle cada 24 o 48 horas. Si un recién nacido no tiene valores patológicos, no sospechan de nada más, generalmente es previo al alta y listo, a las 24 o 48 horas de nacido. En el caso de que tenga una hiperbilirrubinemia por la anemia fisiológica, pero que sea ya que toque todo el cuerpo, que esté por encima de los valores y necesite tratamiento, va a ser durante todo el periodo que esté en tratamiento el bebé, pero el control va a ser cada 24 o 48 horas. No va a ser tan seguido. 48 horas es principalmente en el pretérmino porque evitan pincharlo tanto. Y en la incompatibilidad, es algo que me pidieron los médicos del PASE, que lo comente, que necesitan que se le haga los valores cada 4 a 6 horas durante los primeros días de vida. Es hasta la primera semana, a veces necesitan cada 4 o 6 horas por el hecho de que necesitan ver la velocidad de aumento, porque la velocidad de aumento interfiere en el tratamiento. Es lo que más les importa a ellos, la velocidad de aumento de la bilirrubina. Es con lo que más se guían para el tratamiento. Ya vamos a ver cuál es el valor que más le importa.
Entonces, como dije, vamos a tener una hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta. Esto puede ser tanto fisiológico como patológico. ¿Qué lo determina como patológico? ¿Qué dice si esta hiperbilirrubinemia es patológica? En el caso de la incompatibilidad son 4 los parámetros que nos importan, 5, perdón. Es que aparezca dentro de las 24 horas, que el aumento diario sea mayor a 5, que esté por encima de la bilirrubina total, esté por encima de los valores fisiológicos, y que la velocidad de aumento, esto que yo dije que le interesa al médico, sea mayor de 0,5 miligramos por decilitro por hora. Esto, si es superior, directamente entra en tratamiento. Y algo también que es importante, bueno, ya lo ves. Bueno, la prevención. ¿Cómo se puede evitar que se complique toda esta incompatibilidad y que llegue a evolucionar a enfermedad hemolítica perinatal? Una prueba de Coombs indirecta en la madre. Una madre que es negativa, RH negativa, si se le hace una Coombs indirecta ya se puede ver el estado serológico de la madre y tomar todas las medidas preventivas que sean necesarias. Bueno, esto para recordar un poco que lo que permite detectar es los anticuerpos en el suero materno contra estos eritrocitos fetales. Cuando la prueba de Coombs es negativa, es decir, que está frente a una futura sensibilización, lo que el médico va a hacer es administrarle una inmunoglobulina anti-D. Esto lo que permite es que en el caso de que los eritrocitos fetales entren a circulación, como lo que pasaba con la incompatibilidad AVO, neutralice todos esos eritrocitos, se eliminen y la madre no se sensibilice. Esto se lo suele hacer en la semana 28 a 32, se lo arranca en la semana 28 porque es donde la expresión de los anticuerpos, de los antígenos fetales es mayor. Entonces, vamos a tener una expresión suficiente como para que pueda dar riesgo en la sensibilización de la madre. Y se lo vuelve a realizar 72 horas postparto porque lo que se busca es evitar riesgo para un segundo embarazo. En el caso de que la madre esté sensibilizada, o sea, la prueba de Coombs D positiva, la prueba de Coombs indirecta, hay que determinar el riesgo del feto. Lo primero que se va a hacer es tener idea de cuál es el grupo sanguíneo del padre. Si es positivo y si es positivo, en lo posible, conocer si es homocigoto o heterocigoto. Porque si es heterocigoto, hay posibilidades de que el feto sea negativo. Entonces, luego de conocer esto, se va a tratar de conocer el grupo sanguíneo del feto y esto lo hacen a través de la extracción de líquido amniótico o sangre de cordón umbilical. Cuando el feto es RH positivo, está completamente expuesto al producir la enfermedad hemolítica perinatal. Entonces, lo que se hace es controlarlo a través de ecografías y también se van a evaluar los títulos de anticuerpos maternos. El título de anticuerpo materno que dice si el feto está en riesgo es mayor a 32. Pero a su vez no solo se ve este título aislado, sino que se lo va a hacer de forma periódica porque un aumento del título a lo largo del tiempo nos va a llevar a el conocimiento de que estamos teniendo una hemólisis activa en el feto. Entonces, esto solo a modo de comentario, pero que si se detecta la incompatibilidad sanguínea RH, el 40% de los recién nacidos no necesita tratamiento y llega a término. Pero si esto no se detecta o no se hacen las prevenciones necesarias, el 30% va a necesitar un tratamiento posparto, un 10% no llega a término y necesita tratamiento, otros llegan a término pero necesitan tratamiento. Entonces va a variar todo según el manejo y las medidas preventivas que se tomen a lo largo de todo el embarazo. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de tratamiento que tiene el recién nacido? El de primera línea es la fototerapia. La fototerapia lo que hace es disminuir los valores de bilirrubina sanguínea total a valores seguros, eliminando el riesgo de neurotoxicidad. Y esto lo hace gracias a que la bilirrubina absorbe la luz en determinada longitud de onda, que va de 400 a 900, generando un compuesto soluble, la luminoverdina, y esta la va a eliminar por orina, siempre y cuando el neonato esté bien hidratado. Entonces es muy importante dar en conjunto la fototerapia con una buena hidratación para que pueda eliminar por orina. Y esta siempre es el tratamiento de primera línea para evitar la exsanguinotransfusión. La exsanguinotransfusión es el de segunda línea, que siempre va a estar asociado a previa fototerapia y posterior fototerapia.
Lo que hacen acá es, en la incompatibilidad RH que se necesita la examinotransfusión, es a volumen doble. Es decir, se le saca el volumen de sangre al feto y se le reemplaza con la sangre de un donante a un volumen doble. Porque aparte de reemplazarla, el paciente está anémico, entonces se repone la sangre. La ventaja que tiene, de cierta manera, la examinotransfusión, aunque es un proceso sumamente invasivo, es que además de eliminar la bilirrubina, elimina los anticuerpos maternos. Entonces, esto es algo bastante bueno. Esta aclaración de la posterior reanudación de la fototerapia es porque, si bien se elimina la bilirrubina, llega a alcanzar un equilibrio entre la sangre del donante y la sangre del recién nacido, llegando a valores de aproximadamente el 70% del valor basal. Entonces, sigue siendo elevada, entonces siempre va a terminar necesitando fototerapia luego. Esto solo a modo de comentario es un grafiquito que me mostraron los médicos de cómo definen si va a fototerapia, si va a examinotransfusión el feto y demás, que tenemos en el eje de las Y el valor de la bilirrubina y en el eje de las X los días. Como vemos, en las primeras 24 horas, hay tres curvas porque es de las 35 a las 40 semanas de gestación. Entonces, de las 35 a las 37 tenemos esta línea que es completa. De las 38 con riesgo de presentar es la línea con rayitas y la línea punteada es mayor o igual a 38 semanas de gestación sin riesgos. Van a variar así los valores que se toleran. Donde tenemos que aproximadamente 5 son los valores en el primer día de vida, llegan a 10 en las 24 horas, llegan a entre 10 y 15 en las 48 horas y así va aumentando a lo largo de los 7 días. Aumenta porque justamente se tolera un rango más elevado de bilirrubina por la propia anemia fisiológica del recién nacido. Entonces, cuando se superan estos valores, cuando estamos por encima de estas curvas, el paciente ya va a ir a fototerapia. En el caso de la exsanguinotransfusión, los valores tolerados son un poco más altos, las curvas son las mismas, donde como vemos, la curva ya arranca en un valor de 12 a 15, 16 en las primeras 24 horas de vida, nuevamente aumentando hasta el séptimo día de vida. ¿Qué sucede? Como yo dije, la exsanguinotransfusión es un tratamiento de segunda línea, es sumamente invasivo y se lo evita. Pero hoy por hoy en el hospital me comentaron los médicos que es muchísima la exsanguinotransfusión que están haciendo, no solo porque necesitan tratamiento los pacientes, sino que no dan abasto a las luminoterapias. Entonces, hacen mucha más exsanguinotransfusión de lo que se espera y en casos de que quizás no lleguen a los valores necesarios de exsanguino, pero estén en los límites y no tienen lámpara para darle al paciente, se hace exsanguinotransfusión. Antes de no tratarlo, es preferible hacer este procedimiento de segunda línea. Esto solo es a modo de comentario, aunque no sé si van a poder apreciar mucho, es cómo se evalúan los grados de ictericia. Porque como yo les dije, hay casos en la anemia fisiológica que el paciente puede llegar a necesitar tratamiento. Y esto es cuando tenemos un grado 1, es solamente cara y cuello. Estos son los valores aproximados de bilirrubina. Un grado 2 llega a la pancita. Vieron que yo les había dicho que a partir de 5 se podía notar la ictericia. Bueno, 5,8 es cabeza y cuello. Y se ven los ojitos. Grado 2 es aproximadamente 9, grado 3 ya llega a la parte de las piernas y bracitos, grado 4 llega a todo el cuerpo salvo manos y pies. Hasta ahí se acepta como fisiológico. Si ya llega a manos y pies, todo el cuerpo, incluso ojos, ya va a ir a tratamiento, sea por la anemia fisiológica o no. Esto es para entender que no solo es el valor de la bilirrubina, sino también la expresión de los signos en el paciente. Y como dije, la sanguina es un tratamiento de segunda línea y siempre se va a evitar llegar a este tratamiento. Entonces existen otras opciones complementarias que pueden ayudar a la fototerapia para no llegar a la exsanguina. Como por ejemplo lo es el fenobarbital. Este se lo puede dar como prevención en un paciente que no tiene incompatibilidad, o sea, un paciente con anemia fisiológica que tiene un poquito elevada la bilirrubina y no quieren que llegue a fototerapia, se le puede dar fenobarbital. ¿Qué es lo que hace este? Es un inductor enzimático, o sea, le ayuda al hígado inmaduro a que pueda metabolizar esa bilirrubina. A nivel de la UDP, glucuronidiltransferasa, actúa este fenobarbital. Y otra opción que sí es más propio de los pacientes que es propio de los pacientes con incompatibilidad, es la gamma globulina, que lo que hace es
bloquear los epítopes de los eritrocitos fetales para que los anticuerpos maternos no puedan actuar sobre estos. Se les suele dar a los pacientes de 2 a 3 dosis, según el riesgo que tengan. Y se lo empieza a dar cuando el paciente está en fototerapia, los valores no disminuyen, siguen por encima del valor normal, y más que nada se lo da cuando el valor, incluso con la fototerapia, esté por a 15% de llegar al valor de exsanguinotransfusión. Ahí es cuando decían, sí, listo, le vamos a dar gamma globulina para evitar esta exsanguinotransfusión. Tratar de complementar las terapias. Bueno, y estas son las conclusiones que se pudo profundizar un poco sobre lo que es la incompatibilidad sanguínea, si bien es algo sumamente complejo y existen otras incompatibilidades sanguíneas, pero como no son tan frecuentes, no se abarcaron en este Ateneo. Se exploraron los mecanismos fisiopatológicos que se pudieron ver, se los pudieron comparar con los mecanismos fisiológicos que se pueden ver en el recién nacido y poder diferenciar de esta anemia fisiológica, que es una condición esperada y que la vamos a ver a nivel del laboratorio. Y me parece que es muy importante entender estas diferencias para poder hacer el correcto abordaje clínico. Nosotros no vamos a hacer el abordaje clínico, pero para poder aportar al médico algo y entender qué es lo que estamos aportándole para que puedan hacer un correcto manejo del paciente. Esa es la bibliografía utilizada y bueno, muchas gracias.